Y comenzamos el programa de hoy recorriendo las yungas tucumanas, porque es una gran propuesta para disfrutar en estas vacaciones de invierno. Recorrimos la Reserva Experimental de Orcomolle para descubrir su historia, sus características. Te la mostramos en esta nota para que vos las descubras y la visites. Contando un poco lo que es la historia de la Reserva de Orcomolle, la reserva se crea en el año 86 a través de una resolución rectoral que le otorga a la Facultad de Ciencias Naturales 200 hectáreas en la zona de Orcomolle, conocida como Lomas de Imbó. En ese lugar se erige la reserva con un cercado de manejo de fauna, que es donde estamos nosotros ahora ubicados, que tenía aproximadamente 14 hectáreas, luego se amplió un poco más. Y dentro de este cercado había fauna, principalmente fauna autóctona, para ser exhibida al público y para hacer educación ambiental y funcionar como un laboratorio de campo. Durante mucho tiempo la reserva funcionó recibiendo visitantes todos los días y desde el año 2007 decidimos dar una vuelta de tuerca a esto del muestrario de flora y fauna, porque considerábamos que no era ético tener animales en cautiverio solo con el fin de exhibición y diversión del público. Así que creamos un área de educación ambiental, hicimos mucho más hincapié en la educación del público que venía a la reserva, por eso todas las visitas a la reserva son guiadas, y además decidimos que todos aquellos animales que estaban en condiciones de ser devueltos a su medio natural siguiendo normativas internacionales debían ser reinsertados en la naturaleza y solo quedarían en exhibición aquellos que por alguno u otro motivo fueran incapaces de volver a la naturaleza. La reserva se desarrolla en una zona de pie de monte de lo que nosotros conocemos como ecorregión de yungas, que son las selvas de montaña. Es una ecorregión que se extiende desde Venezuela, siguiendo todas las laderas orientales de la cadena de los Andes, siguiendo esas laderas, desde Venezuela hasta Argentina y llega más o menos hasta el sur de Catamarca. Dentro de ese ambiente nosotros estamos en la zona de pie de monte donde se desarrolla un estrato de vegetación que conocemos como selva pedemontana, que es probablemente la porción de las yungas más amenazada de Argentina. Esta es una porción que ha perdido más del 90% de su superficie original, porque era una zona propicia para el cultivo de caña de azúcar, ahora de arándanos, de limones, y últimamente, en los últimos 20-30 años, se ha transformado en una zona muy demandada por la urbanización de countries. Entonces, todo lo que es la selva pedemontana prácticamente ha desaparecido y es lo que hay acá en la reserva de Orcomolle, que fue anteriormente una zona de cultivos y cuando esos cultivos se abandonaron en el 86 hasta ahora, ha empezado a recuperarse la vegetación natural con el problema añadido de que en esa recuperación han ingresado muchas especies exóticas. Por eso la reserva hoy tiene un jardín botánico que ocupa prácticamente casi la mitad de la reserva, ocupa 90 hectáreas, y donde se hacen ensayos de restauración ecológica, es decir, tratar de volver a las condiciones originales de la vegetación de esta zona. Bueno, las yungas son, como te decía, son selvas de montaña y que se reparten en distintos estratos que van cambiando sus características en función de la altura y de la humedad. A medida que ascendemos, aumenta la humedad, pero también disminuye la temperatura y eso conforma distintos estratos de vegetación. El más bajo es el de selva pedemontana, es también el más seco. Es una selva que se caracteriza porque tiene un 70% de especies caducifolias. ¿Qué significa esto? Que pierden sus hojas durante el invierno. Eso es lo que caracteriza a la selva pedemontana. Luego sigue la selva montana, que es la típica selva de yungas, la más rica en especies y en variedad. Y a medida que subimos y va bajando la temperatura, tenemos bosque montano superior, y hacia el norte de la Sierra de San Javier tenemos bosque de pino y más arriba todavía tenemos pastizales de altura.
En el próximo bloque te vamos a contar cuál es el libro recomendado para esta semana. No te vayas, ya volvemos con más UNT Visión Noticias. La Reserva Experimental de Orcomolle es el espacio de la UNT donde la alegría, el aprendizaje y el contacto con la naturaleza se reúnen en una experiencia fascinante. La reserva está llena de vida y buscamos respetarla. En tu visita, recorrerás un circuito que cuenta con especies autóctonas protegidas que te permitirá comprender la importancia de su conservación. Para aprender más, nuestros guardafaunas te harán conocer nuestro ecosistema como jamás lo imaginaste. Contamos con un equipo de profesionales encargados de cuidar tanto la flora como la fauna y curar aquellas especies que pueden ser liberadas en su hábitat natural. Cada vez que visitas la reserva, nos ayudás a seguir con esta tarea. Tu entrada lo ayuda a él, a ella, a ellos y a vos, porque todos necesitamos nuestro hábitat en equilibrio. Un día diferente y especial quedará grabado en tu memoria. Lo natural, lo nuestro, está muy cerca.